debería de ser un mecanismo legal. La palabra ilegal la ponen los que no han vivido las circunstancias. Tenemos problemas culturales muy serios, muy arraigados de creencias. El tema jamás debió haberse politizado. Una opción de vida para las mujeres cuyo embarazo esté en riesgo. El Estado tiene primero la obligación de informar a las mujeres. O si quiere preservar su vida por alguna razón, porque tiene otros hijos. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El derecho de las mujeres a tomar su decisión, yo diría también el derecho de pareja, porque quiero decirte que no solo es un tema de mujer, el tema del aborto terapéutico es un tema de familia, es un tema de hombre y de mujer, incluso, ¿por qué no? Debe ser un tema de hombre, mujer y de hijos, frente a una realidad en la que si está en peligro la vida de mi madre, de mi hermana, de mi tía, tengo que discutir ese tema yo. Pero más allá de la familia, un país que se dio pues en vías de desarrollo, en un ámbito eminentemente, o en vías de la democracia, pongámoslo de alguna manera, ¿por qué no discutir un tema que está ahí en el tapete, en el que si yo tengo la razón, tengo la obligación, la posibilidad y el derecho de exponerlo donde sea, en un barrio, en una comunidad, en el campo, en la ciudad, en una universidad, en el mercado, en la parada de buses, en cualquier lugar? Yo tengo el deber, la obligación, el derecho de opinar sobre este tema. Y no puedo ser descalificado solo porque esté abordando este tema. Al contrario, a mí me parecería que enriquecería el régimen democrático, el régimen participativo, el régimen de tutelaje de derechos en un país como el nuestro. Por lo tanto, tiene que ser objeto de debate público, abierto, amplio. No se trata de quién vence a quién, sino cómo todos contribuimos a la búsqueda de una solución para la sociedad nicaragüense, sobre todo para las mujeres, para nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, y creo que se requiere y amerita. Pero esta discusión debe estar al margen de sentimientos y de posiciones religiosas. Este es un problema de salud pública, es un problema legal y hay que abordarlo desde esa perspectiva. Cuando ya lo tiñe uno con los fanatismos religiosos, eso complica la situación porque uno cree o no cree, pero todos tenemos derecho, el que cree como el que no cree, todos tenemos derecho ciudadano. Entonces, en ese sentido, creo que sí amerita, pero es una discusión ya superada porque ya existía una legalización anterior y por pinche politiquería estamos en la situación que estamos. Ya hay una primera iniciativa, te decía, en la Asamblea Nacional de despenalizarlo, que es reformando el Código Penal que se aprobó en la Asamblea Nacional, pero creo que deben de hacerse más trabajo de incidencia dentro de la Asamblea con nuevos diputados, explicarles qué significa esta iniciativa de ley, sumar más voces, pero desde afuera. Creo que debe haber una estrategia, una alianza de los parlamentarios con la sociedad civil, con los organismos de cooperación internacional, con la población en general, de que esto trae beneficio nada más a la población y que en ningún momento tiene nada que ver con los argumentos que son puestos, porque no tienen razón. Cuando uno comienza a debatir estos temas y la otra persona te dice que debe estar penalizado, vos ves que se quedan sin argumentos porque no dicen lo que realmente quieren ellos manifestar en sus argumentos. Que en la Nicaragua de hoy y en la Nicaragua rural y en la Nicaragua pobre, donde nuestro sistema de salud y los avances pues no crean las condiciones ni siquiera comparables con la de Alemania, por ejemplo, los mismos Estados Unidos, podemos atrevidamente garantizar eso. ¿Ves? Los médicos que yo he consultado me han dicho que en Nicaragua, en determinados casos, que deben ser decididos por los médicos. No debe meterse el legislador o ninguna autoridad, sino que es una decisión médica. Y recordemos también que el médico también tiene la obligación de salvar vidas. Entonces yo lo veo como algo, ¿verdad?, en defensa de la vida. El aborto terapéutico para mí es una herramienta de defensa de la vida y de una vida importante como es la vida de la madre, como es la vida de la mujer.
que las mujeres puedan decir su palabra porque son las principales involucradas en este debate, en este tema. Creo que ha sido en un contexto muy anómalo en el que se generó y por lo tanto es urgente, es necesario, es imprescindible que lo pongamos en la mesa de la discusión ciudadana, que toda la sociedad civil, los medios de comunicación, las iglesias, desde los espacios religiosos, desde los espacios educativos, pongamos atención a este tema y lo debatamos. El tema del aborto tiene que ver con el tema de la sexualidad, cómo vemos, cómo vivimos la sexualidad en este país. Tiene que ver con el tema del abuso también. Muchas de las niñas abusadas que son obligadas a tener un bebé de un abuso, pues eso es una cosa que es una decisión muy dura que ha tomado esta sociedad con relación a esta persona. Entonces, yo siento que sí, pues que es una discusión que es importante, que es urgente, porque hay muchas cosas que tienen que ver con ideas, con creencias, que están, digamos, limitando una vida más plena, más placentera, más humana de los nicaragüenses, pues, porque está vinculado al tema de la sexualidad. El aborto terapéutico está siendo separado de toda la discusión que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. O sea, a mí me parece que el aborto como una de las causas de mortalidad materna es un problema de salud pública en todos nuestros países y que se debe de abordar cuando se habla de salud materna. Y obviamente no se puede hablar de salud materna si uno no habla de los derechos sexuales y los derechos reproductivos que mujeres y hombres tenemos. Entonces me parece que uno de los enormes problemas del debate es que estamos enfocando sobre un aspecto que hace que se pierda una visión más amplia de un problema real que tenemos, que es el de las altas tasas de mortalidad materna en el continente americano y en nuestros países. Y esta alta tasa de mortalidad materna afecta principalmente a las mujeres que no tienen ningún acceso a servicios de salud, sean estos por aborto o sean estos por cualquier razón. O sea, mujeres que viven en zonas aisladas y que definitivamente no tienen acceso a servicios de salud. Entonces me parece que el primer problema es que estamos enfocados en un debate que prácticamente nos hace ver la visión integral del problema. Que la magnitud de la violencia sexual, especialmente contra las niñas y los niños, es inmensa en nuestra sociedad. Y que por supuesto, obviamente de eso se desprende la cantidad de embarazos adolescentes y también la cantidad de abortos. Entonces, ¿por qué estamos tratando como de presentar el problema como un problema solo adulto? De una madre adulta que de pronto, a mí me preocupan más todo ese montón de niñas que están teniendo hijos a los 13 años, a los 12 años. Claro que el aborto terapéutico abarca también esa edad, pero realmente es, ya lo sabemos, como lo que menos le preocupa al sistema, a la cultura nuestra, la situación de vida de esa niña embarazada por un abuso sexual. ¿Y qué va a pasar con su vida? ¿Qué va a pasar con su seguridad? ¿Qué va a pasar realmente? Yo tengo casos, hemos atendido muchos casos aquí de personas que han sido hijas de violaciones y han tenido una vida terrible, una vida de violencia sistemática, de tortura sistemática. ¿Quién garantiza que el niño que nace de una violación va a tener una vida? O sea, con eso no estoy diciendo que ese niño haya que necesariamente abortarlo. Si la madre no quiere, no, hay que respetarlo. Pero si la madre tiene 10 años, 11 años, 12 años, ¿quién decide por ella? ¿O va a decidir esa niña a esa edad qué va a pasar con su vida? Estos son temas muy delicados, pero todo nos remite nuevamente, todo al tema del abuso sexual, al tema de la violación, al tema de la violencia sexual en general que se está practicando sistemáticamente contra la niñez en un altísimo porcentaje de hogares y de entornos, porque no solo es en el hogar, puede ser el vecino, puede ser alguien de la comunidad, pero niños y niñas que están sufriéndolo regularmente. Ese es el problema de fondo.
hay que distinguir. Una persona podría estar muy en contra del aborto, ¿verdad? Pero no en favor de la penalización, por respeto a las otras opiniones. No siempre es necesario o apropiado que una iglesia con sus creencias, ¿verdad?, sus teologías, se imponga su posición sobre toda la sociedad. Porque, por ejemplo, en el caso de divorcio, la Iglesia Católica no está en favor del divorcio y un segundo matrimonio, pero en pocos países es la ley, es necesario eso. Y la Iglesia realmente no está abogando para que se imponga esa idea, esa posición sobre toda la sociedad. Aunque uno podría estar muy en favor de sus posiciones, ¿verdad? O en contra del aborto, etc. Pero no necesariamente tener que imponer eso por la legislación en un país, sino respetar el pluralismo de opiniones y respetar la conciencia de cada persona. La prohibición del aborto terapéutico constituye una grave violación de los derechos fundamentales de las mujeres. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y psicológica. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva.